Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy seguimos con los cursos de importaciones de China y vamos a ver la tercera unidad, fijación de precios y formas de envío. Eh, Voy a aclarar solamente que el día de hoy vamos a ver documentación, más que todo, documentos que se utilizan para la importación necesarias. Y en la siguiente reunión vamos a ver ya estrictamente hablando la fijación de precios, porque ahí sí vamos a ver costos. Solo para aclarar ese punto. Muy bien, entramos en materia. Primero que nada tenemos que tener claro cuáles son los regímenes aduaneros para la importación, principalmente si queremos traer desde la China. ¿Qué es un régimen de importación o qué son los regímenes aduaneros? Es un conjunto de operaciones destinadas o relacionadas precisamente con el destino específico de un producto o mercancía, de acuerdo a la declaración que ha sido presentada por el interesado en la aduana. En términos concretos, hay tres formas, digamos, de importar, ¿correcto? La importación definitiva, la importación simplificada y lo que se llama importa fácil. La importación definitiva normalmente se refiere a montos mayores a $2,000 y para ello se requiere de un agente de aduana. Es importante tener eso claro porque podemos tener, digamos, un monto de importación. Ahora, ¿a qué monto de importación se refiere? A términos FOB. Importación FOB, $2,000. ¿Correcto? Si el valor de nuestra factura es de $2,000, entonces vamos a realizar una importación simplificada, menores o iguales a $2,000. ¿Qué significa? Que la persona que importa, es decir, quienes hacen los trámites ante la SUNAT, puede ser la persona natural o jurídica, ¿no? O, es decir, no necesita de un agente de aduanas para poder realizar la importación. Pero también existe el importa fácil, que se hace a través de SERPOS, ¿correcto? Y se puede traer mercadería que puede ser hasta a lo mucho $2,000, ¿correcto? Por importa fácil. Sin embargo, para montos menores a $200, menores o iguales a $200, no se paga impuestos. En cambio, para mayores a $200 hasta $2,000 se paga un rango de impuestos. Entonces, tenemos estos tres regímenes de importación: importa fácil, importación simplificada o importación definitiva, ¿correcto? Donde se puede traer mercadería y en las cuales, dependiendo del monto, en caso de montos mayores a $2,000, se requiere de agente de aduana. Si es menor o igual a $2,000, no necesariamente se requiere de agente de aduana, pero es importante siempre su asesoría, ¿correcto? El otro punto también a tener en cuenta es que hay que tener en consideración que se puede importar hasta $3,000. No está escrito acá, pero esos $3,000 tienen que ser en importaciones de $1,000 cada uno. Es decir, podemos importar $1,000, pero hasta un máximo de 3,000 por cada vez, ¿no? Son $1,000. Y también está exento, es decir, estaría dentro de importación simplificada. Pero si vamos a hacer una importación de 1,000, o sea, $1,500 a $2,000, puede ser todavía importación simplificada, ¿correcto? O sea, puedes importar $2,000 y hacer máximo otra importación por $1,000 a lo mucho, ¿correcto? Entonces, esto hay que tener en cuenta para el momento de la importación. La modalidad de importación no se denomina anticipada porque hay que hacer también una transmisión de manifiesto antes de la llegada de la mercadería al lugar de transporte. Entonces, esto es importante también tenerlo presente, ¿no? La numeración de la declaración tiene que ser antes de la llegada del medio de transporte. ¿Por qué aclaramos este punto? Porque en principio nosotros podemos comprar
la mercadería, y la declaración de dicho documento a través de SUNAT tiene que realizarse antes de la llegada de la mercadería al puerto del Callao o al puerto aéreo o incluso al puerto terrestre, ¿correcto? Esto es importante tenerlo presente. Entonces, ¿qué documentos son importantes para la importación? Acá lo listamos, ¿no? Primero que nada, la factura o invoice, ¿no? Que denominan comúnmente. La factura es el documento donde especifica el exportador los productos, los precios, el lugar de origen, el lugar de destino, el representante de ambas empresas, ¿no? O ambos compradores, ¿no? Un comprador y vendedor, ahí se indica. También tenemos la guía de transporte, y ya vamos a ver los tipos, ¿no? El certificado de origen, que es importante en este caso con la China, que tenemos convenio, ¿no? Tenemos un tratado de libre comercio, y para exonerar de impuestos o facilitar, digamos, la exoneración de impuestos, es que necesitamos un certificado de origen chino. También tenemos el packing list, o, digamos, el detalle de la mercadería, de cómo está embalada, ¿no? Y, por supuesto, el seguro. Algunas veces la mercadería puede venir sin seguro, sin embargo, es importante asegurar la mercadería por cualquier inconveniente, pero si en caso no viene con seguro, el Estado peruano ya tiene una tabla donde se indica precisamente qué tasa se aplica en caso no venga con documentación de seguro. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es la proforma invoice, ¿no? O perdón, la factura, ¿no? Que se envía por parte de la empresa china, e indica, ¿no? Precisamente la empresa, ¿no? La empresa es Global, bueno, la empresa a donde va a llegar es Global Sourcing, ¿no? Acá en Perú. El puerto de envíos de Nimbo, vía marítima. O sea, se indica una serie de detalles, ¿no? Donde está especificado precisamente incluso el término o el Incoterm, en este caso FOB, ¿correcto? La destinación, es decir, el puerto de destino Callao, puerto de Callao, ¿correcto? Y se indica el producto, el código de referencia o, digamos, que se considere con la empresa, ¿no? Como lista en su empresa, detalles, cantidades y precios unitarios y precios totales, ¿no? Y se indica finalmente este monto. Detalles de la etiqueta, ¿correcto? La forma de cómo va a ser empaquetada, ¿no? Incluso lo dice acá. E incluso indica 5% adicional, ¿correcto? Esto tiene que ver con la factura. Por otro lado, el documento de la guía de transporte, o lo tenemos vía marítima, que es comúnmente llamado BL, Bill of Lading, donde se indica precisamente, ¿no? A quién se envía, se indica el detalle del producto, cómo está siendo despachada, ¿correcto? Los datos del peso, peso neto y peso bruto. Incluso indica a quién, la empresa naviera que lo transporta. Entonces se indica una serie de detalles, ¿correcto? Que tienen que ver de alguna forma o están asociadas a la factura, ¿no? Acá dice agencia marítima. Indica también precisamente, bueno, el número de BLs originales dice 3, y eso es importante tenerlo presente, ¿no? Porque de esa manera estamos asegurando que uno
pueda tener distinto encargado, tanto el representante para la aduana como para el dueño y el que envía, ¿no? Y además se indica el tipo de contenedor, FCL. Es importante que esto esté especificado, ¿no? Muy bien. También se indica, este es el caso para un despacho aéreo, ¿no? Si es un despacho aéreo, indica también a quién se envía, quién es el que lo envía y a quién va a llegar, ¿no? A qué destino. Estos son formas, digamos, de guías de transporte, como indicamos BL, AWB, ¿no? A través de DHL en este caso. Estas son las formas o guías de transporte. El otro documento importante, certificado de origen, ¿no? El certificado de origen indica precisamente el nombre de la empresa que está generando, de dónde se envía, ¿no? El producto, ¿no? Se indica acá el producto, cuántas piezas, número, ¿no? Acá está. Entonces, es importante también tener el certificado de origen para que de esa manera se pueda asegurar la exoneración de impuestos a la llegada de la mercadería en la aduana local. Por otro lado tenemos el packing list. El packing list, ¿cuál es la importancia del packing list? Es que también se especifica el producto, cómo va a estar empacado o empaquetado, indica también un volumen determinado y un peso neto determinado, ¿correcto? Para que de esa manera el agente de carga pueda tener el conocimiento de las dimensiones y de esa manera pueda indicar el costo del envío, ¿no? Y las condiciones en las cuales debería venir también. Indica, en este caso, el tipo, ¿no? de Incoterms, el puerto de salida, el puerto de llegada, a quién se envía, a nombre de quién, el número de la orden, que también podría ser la factura, ¿no? La fecha, bueno, acá se dice el número de la factura y número de orden correspondiente en todo caso, ¿correcto? Entonces, estos documentos son importantes que sean generados, ¿no? Con anticipación. Y también está el seguro, ¿no? El seguro también es importante tenerlo para que pueda considerarse en el momento de la documentación interna. Entonces, estos son los documentos que corresponden al comercio internacional, en este caso de importación, ¿correcto? Para que de esa manera estos documentos sean enviados antes de que llegue la mercadería al puerto o al puerto aéreo o terrapuerto. Para ser aduanados, tiene que ser enviados en un sobre, porque para retirar la mercadería que llega de importación, tiene que tenerse estos documentos originales. Entonces, esos documentos se tienen que enviar y con anticipación también ya se van generando mediante los documentos locales la declaración aduanera de mercancía. Esta declaración aduanera de mercancía se realiza a través de la plataforma de SUNAT. También es importante generar los certificados específicos. ¿Y a qué nos referimos con certificados específicos? Acá vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. Nosotros nos vamos a la página de SUNAT y a la parte de tratamiento arancelario por su partida buscamos telefonía. ¿Correcto? E identificamos, vamos a hacer un retro acá, identificamos teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas, por ejemplo, ¿no? Que es el 85 17 12 00. Esta partida o su partida nacional, vemos
estos son los impuestos que se graban para su importación. Ad valorem está exento de impuestos, impuesto selectivo al consumo también, impuesto general de ventas sí se aplica, 15%, impuesto de promoción municipal 2%, derechos específicos ninguno, derecho antidumping ninguno, y si en caso no tuviera el seguro, se aplicaría el 1.75 del valor, ¿no? FOB más el impuesto general a las ventas. Ahora, en restricciones va a indicar qué documentación debe realizarse, ¿no? Es decir, qué restricciones tiene esta mercadería, ¿no? A ver, vamos a ver. 85.17. A ver, vamos a ver. $85.17.12. Ponemos en esta página y vemos las restricciones, es decir, qué documentación tenemos que tramitar. Si el tipo de mercadería es asistente digital, se tiene que tramitar ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, hemos hablado que es un teléfono móvil. Vamos a seguir buscando. Fíjense acá. Este es el régimen de importación definitiva. Entonces tenemos que ubicarlo en la 10. Es importante tener claro en qué régimen, por eso indicamos el código del régimen de importación. En este caso es el 10. Y dice, teléfonos celulares o satelitales, terminal portátil inalámbrico, homologados, requiere dato numérico certificado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, hay que homologar el producto. Si el número de unidades es menor o igual a 5, no te van a pedir este certificado de homologación. Pero si tú vas a importar, como en nuestro caso, vamos a tener más de 5, entonces tenemos que hacer el trámite ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y para ser más específico, lo hacemos a través de la ventanilla única de comercio exterior o BUCE. En BUCE ubicamos precisamente el Ministerio de Transportes y allí se ubica precisamente para teléfonos o teléfonos celulares el TUA, la TUA específica mediante la ventanilla única de comercio exterior o BUCE. Que acá lo podemos ver. BUCE. Este permiso se tiene que tramitar con anticipación porque si llega, ¿no? Si llega al puerto del Callao y no se tiene este permiso, esta homologación, entonces va a ser imposible sacar los teléfonos celulares. Pero es importante también tener presente que hay que coordinar con nuestro agente de aduanas, quien nos va a orientar precisamente acerca de la documentación necesaria o permisos necesarios que se requieren hacer localmente. Y es por eso que es importante que tengamos ese documento, ¿no? Ese documento es importante tenerlo y coordinarlo con anticipación con nuestro agente de aduanas, quien nos va a orientar acerca de los permisos necesarios acerca del producto que queremos nosotros importar. Y de esa manera, con anticipación, hacer precisamente nuestras diligencias y evitar, digamos, que se atrase el retiro del producto. Entonces, esos certificados específicos se ven, primero que nada, previamente con la Proforma Invoice y lo coordinamos con nuestro agente de aduanas que nos va a orientar en los documentos específicos que se requieran. En este caso del teléfono celular, la homologación del producto, ¿no? Previo a su llegada. También tenemos el aviso de llegada y el volante de despacho como documentos locales de importación. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, la DAN, ¿no? La DAN de importación definitiva, ¿no? Este es un ejemplo. Se llena, pues, a través de qué aduana va a venir, o sea, a través de qué puerto, la del Callao, la marítima del Callao. Tiene su código respectivo
declaración única de aduanas, que es esto se ingresa mediante el uso de la clave SOL. Lógicamente, en su momento, esto se da a la gente de aduanas que nos hace el trámite para que llene la información respectiva, teniendo los documentos que indicamos, ¿no? Los documentos de importación. Entonces va a indicar que va a ser un tipo de despacho anticipado, ¿no? Y se empieza a hacer la numeración. Lo va a hacer a través de esta empresa de transportes, ¿no? Tramarsa. Y para esto ha tenido que tener, pues, el Bill of Lading o el ABW, ¿no? Si se trae vía aérea. O la carta aporte si se trae vía terrestre. Pero si vamos a traer a China, pues o es aérea o es marítima, ¿no? Bueno, se genera por defecto el número de manifiesto, ¿no? Ahí se indica a qué depósito va a llegar. Eso ya se coordina con el agente de carga también. La modalidad de pago dice acá a crédito, ¿no? ¿Qué valor indica la factura? Y ese monto es el que va a poner acá. El flete o comisión exterior, ese monto también se pone según la factura precisamente de el BL o ABW. Y los seguros, ¿no? ¿Cuánto se pagó por seguro? Y de esa manera se va llenando en la declaración aduanera de mercancía, que genera un monto total por $69,000 en este caso, ¿no? Y bueno, y otros detalles más propios del operador logístico que tiene que indicar. Bueno, acá indica total de peso, que es el dato que está en el BL, ¿no? O en el ABW, peso bruto, cuántos bultos, cuántas unidades físicas y total de unidades comerciales. Entonces, este documento es llenado precisamente por la gente de aduanas que nos facilita el trámite de importación, considerando que tiene la documentación. Vuelvo a repetir, este documento de seguro, el packing list también es importante, certificado de origen, el ABW o el Before Lading y la factura respectiva del producto. Entonces, he llenado esto y una vez que llega, pues la empresa nos avisa mediante el aviso de llegada, ¿no? Que indica que ya llegó el producto, ¿correcto? Indica también de qué manera, ¿no? LSL o también pudo haber sido FCL, ¿no? Dependiendo si hemos cubierto totalmente el container o no ha sido cubierto totalmente el container, ¿no? O sea, carga suelta o carga completa, ¿no? Y por último, el volante de despacho que indica ya que ya finalmente ha sido descargado, ¿no? Es importante estos documentos para que de esa manera se pueda precisamente evidenciar que ya está nuestra mercadería acá en Perú y que ha sido ya desaduanada respectivamente, ¿no? Lógicamente cuando llega va a indicar precisamente qué canal va a corresponder, ¿no? Pero ese canal es una vez generado, ¿qué cosa? La declaración aduanera de mercancías. Por eso que es importante tener los documentos apenas lo despachan, tener esos documentos, ¿no? Que demoran 2 días en promedio, ¿no? Que lo envían en un sobre, ¿correcto? Con la documentación original. Y nuestro agente aduanero, en este caso, son $69,000, más de $2,000. Entonces va a realizar las diligencias para realizar la declaración y de esa manera va a generar ya el canal respectivo como indica acá, ¿no? ¿Qué canal le toca? En este caso, verde, ¿no? Normalmente toca verde, pero si es que es la primera vez que se hace una importación por parte de una empresa o persona natural, por lo general le va a salir rojo, por lo general, ¿no? Ya si hace otra importación, puede ya en gran probabilidad que se genere verde,
en la segunda importación. Entonces, esto es muy importante tener en claro, ¿no? Para tener cierta estimado de tiempos, ¿no? De desaduanaje. Se entiende de que debe demorar 24 a 48 horas máximo si es que no hay ningún problema para desaduanar, ¿no? La importación. Pero si sale canal anaranjado, entonces nos va a pedir una revisión, ¿no? Documentaria. Y si sale con color rojo, es que va a abrir la mercadería aparte de la revisión documentaria. Entonces, todas esas cosas debemos tener presente para que hagamos y coordinemos con nuestro proveedor extranjero la documentación a tiempo, ¿no? Ahora, las modalidades de despacho, pues, que se tiene generalmente son tres, ¿no? Bueno, pero en el caso de China son dos, marítimo o aéreo. ¿Qué se recomienda, no? Si la mercadería va a ser menor a 50 kilogramos, pues hacerlo aéreo, ¿no? Que puede demorar entre 7 a 10 días el trayecto, ¿no? Pero si la mercadería va a ser mayor a 50 kilogramos, pues conviene más hacerlo marítimo. Tengan eso presente, ya que los costos por esos kilogramos se ven compensados, ¿no? Ya si la mercadería viene de manera terrestre, bueno, solamente para referenciar nada más, se utiliza pues la carta aporte, ¿no? Como guía de transporte. A manera esto de complementar la información que se está indicando acá. Entonces, es muy importante que esta documentación de importación llegue a tiempo. La factura, la guía de transporte, puede ser BL o ABW, el certificado de origen, ¿no? Que tiene que ser generado antes del despacho, ¿correcto? El certificado de origen, tengan eso presente, no se puede generar después del despacho. El packing list, o cómo es que se está empaquetando, ¿no? Y despachando la mercadería, y que va a servir de referencia para el agente de carga, ¿no? Y el seguro, que es importante también, nunca está exento de algún problema el transporte, y es una forma segura, digamos, de realizar la importación, de asegurar tu inversión, ¿correcto? Para que de esa manera puedas traer la mercadería, o si hay algún problema, pues se pueda traer de manera segura, ¿no? Entonces, en principio, estos documentos son los más importantes para la importación. El invoice, el BL o ABW, el certificado de origen, el packing list, ¿no? Y el seguro, para que ya se pueda generar, digamos, con tiempo la declaración aduanera de mercancías. Y la declaración aduanera de mercancías se realizará si es menor o igual a $2.000, lo puede hacer la misma persona natural o jurídica sin intervención del agente aduanero, pero si es mayor a $2.000, entonces lo tiene que realizar un agente aduanero, ¿correcto? No nos olvidemos de ese detalle. Y con los datos de la factura, o en todo caso la proforma invoice, es decir, la cotización previa, ¿no? Podemos coordinar con nuestro agente de aduanas qué documentos previos tenemos que desarrollar. Por ejemplo, para muñecas, ¿no? Supongamos que tenemos muñecas, entonces eso se realiza ante Digesa. Y todos estos documentos incluso se hacen solicitudes a través de Internet, mediante la ventanilla única de comercio exterior. Por otro lado, el aviso de llegada nos confirma ya que está nuestra mercadería en puerto, y el volante de despacho que ya fue dispuesta para almacén, ¿no? Entonces, estos documentos son muy importantes posteriores digamos, a la llegada, pero estos son documentos locales que hay que trabajarlo con anticipación. Y en el caso, ¿no? De que se tiene que realizar un despacho aéreo marítimo, pues
el tema del peso es el que marca, ¿no? Se recomienda a partir de 50 kilos. Ahora, va a depender también del tipo de mercadería y la urgencia con la cual se requiera, ¿no? Lógicamente, si justifica, pues, digamos, una mercadería de 100 o 200 kilos, traerlo pronto, si lo justifica, pues lo traeremos aéreo. Pero recuerden que va a costar muchísimo, ¿no? A comparación de haberlo traído marítimo. Si no tenemos el tiempo suficiente, se hará aéreo, ¿no? Los costos son muy, muy, muy diferenciados, ¿no? Entonces hay que tener eso presente, en principio. Y, lógicamente, la declaración aduanera de mercancías se ingresa a través de la página de SUNAT utilizando la clave SOL para que se pueda ingresar de manera personalizada. En su momento, como indicamos, si lo va a hacer el agente de aduanas, pues tendrá que tener esos permisos adecuados, ¿no? Que se pueden generar a través de la página SOL, a través de la clave SOL, ¿no? Lo tiene que generar pues el usuario principal, ¿no? Y de esa manera hace los trámites en tiempo real. Y como les indicaba, es importante tener precisamente la factura, porque ahí se consigna el valor de la importación. Es importante tener el BL, porque ahí se consigna el valor del flete, ¿no? La guía de transporte BL o ABW y el seguro. Pero si en caso no tuviéramos el seguro, acá en esta página de SUNAT, la página de SUNAT dice qué porcentaje se va a pagar si en caso no tiene seguro. A ver, voy a regresar. Acá indica que el monto del seguro va a ser de 1.75 del valor FOB más los impuestos, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Ustedes pudieron haber pagado un monto de seguro, no hay problema, entonces ya no tienen que calcularlo, pero si no han pagado el seguro, no tienen el documento del seguro, se va a aplicar 1.75% de la suma del valor FOB más el valor del flete, ¿no? Más estos impuestos, ¿correcto? Esto hay que tenerlo muy en cuenta para que se haga en su momento la declaración, ¿no? Respectiva que se indica en la declaración aduanera de mercancías, ¿no? Y ese monto calculado se pone acá, ¿correcto? Y con esto ya se empieza a generar el proceso de desaduanaje o nacionalización de la mercadería. Recuerden, si sale canal verde, simplemente ya pasa rápidamente. Si sale canal anaranjado, es una revisión documentaria que tiene que estar con los documentos originales, en este caso, por el valor del monto, el agente de aduanas, que va a ser nuestro representante, ¿no? Con los documentos originales. Y si sale canal rojo, va a ser una revisión de apertura de mercadería, ¿correcto? Muy bien, esto en principio es lo que se quería manifestar. Y el tema de fijación de precios, hemos tenido que ver esto previamente, porque según estos documentos nos va a marcar los costos, ¿correcto? Para poder armar la estructura de costos y los demás costos que involucra el transporte desde la China hasta la llegada al puerto del Perú y también el desaduanaje respectivo, ¿no? Entonces, acá se indica precisamente, ¿no? El handling, que es el sobre que contiene precisamente los documentos, ¿no? De importación y el proceso de descarga tienen un costo, ¿no? Entonces, todos estos costos los vamos a estructurar en una tabla para poder ver cuánto nos cuesta el producto más el transporte
y la nacionalización y ponerlo, en todo caso, en un lugar específico del Perú, nos va a indicar cuánto nos cuesta nuestro producto. Y conociendo nuestro producto, es que nos va a permitir precisamente tener una referencia para aplicar el precio del producto para poderlo vender acá en el Perú, que es el tema que vamos a ver en la siguiente reunión. En la siguiente reunión, que va a ser el día miércoles, es donde vamos a tratar ya precisamente costos que están relacionados con estas documentaciones respectivas para poder precisamente, ¿no?, según lo involucrado en el seguro, según lo involucrado en estos fletes, más el valor FOB, ¿no?, o la factura indicada, vamos a poder determinar precisamente los costos totales que involucra traer un producto desde la China hasta el Perú. Y de esa manera nosotros tendremos ya nuestra base referencial para poder indicar qué precio vamos a poner, porque la fijación de precios necesita el componente costos. Y por eso hemos conocido el día de hoy estos documentos, que ya tenemos una referencia de los precios que involucra precisamente todo el proceso de transporte, de desaduanaje, ¿no?, o nacionalización, ¿correcto? Entonces, esto hemos querido compartir el día de hoy. Si hay alguna pregunta o duda, pues pueden hacerlo a través de este medio, ¿correcto? Y en principio, tener presente que si la mercadería pues es menor o igual a 50 kilos, hacerlo aéreo. Y si es mayor a 50 kilos, hacerlo marítimo. ¿Correcto? Este es un resumen final, ¿no?, de cómo se da el proceso de importación, ¿no?, los documentos que se utilizan. Entonces, es importante tener esto en claro a manera de resumen, ¿correcto? Incluso, ¿no?, si se ha desarrollado una carta de crédito, ¿no?, para poder pagar el producto, entonces todos esos costos también debemos involucrarlo como parte del proceso de traer el producto, ¿no? Y de esa manera poder hacer una fijación adecuada de precios, que en principio lo vamos a ver en la siguiente reunión. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Cualquier duda o pregunta me lo pueden hacer a mi correo o también a este número, que también es WhatsApp. Y nos estaremos encontrando el día miércoles a la misma hora, a las 4 de la tarde, ¿correcto? Eso básicamente quería manifestarles. Muchas gracias y estaremos nuevamente encontrándonos el día miércoles. Muchas gracias. Hasta luego.